Flor y Canto presenta. Número 395. ¿Cuándo se comete un pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Bueno, por lo tanto, el pecado mortal es aquel que tiene, ¿no?, esa gravedad, ser capaz de destruir en nosotros la caridad, por eso se llama mortal. Está matando la vida divina dentro de nosotros, está ahuyentando la presencia de Dios en nosotros, la gracia santificante. No vivimos en gracia. Si uno comete pecado mortal, deja de vivir en gracia, la gracia santificante no está en él, ha ahuyentado la presencia de Dios. Su pecado ha sido de suficiente gravedad como para matar la caridad en él, de ahí viene la palabra mortal, ¿no? Y por lo tanto, de no ser que tenga un arrepentimiento, pues eso le puede llevar incluso a la muerte eterna del infierno, si una persona muriese en pecado mortal. Eso es lo que es el pecado mortal. Ahora la pregunta literalmente dice cómo se comete el pecado mortal, aunque también hay que decir en qué consiste, qué efectos tiene, ¿no?, que es lo que he explicado ahora. Los efectos son pues acabar con la caridad, con la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero ¿cómo se comete el pecado mortal? Bueno, pues hay que decir que tienen que ser tres condiciones las que tienen que darse para que un pecado sea mortal: materia grave, pleno conocimiento, advertencia, a ser consciente de que eso es grave, y tercero, tener libertad a la hora de hacerlo, o sea, un deliberado consentimiento. Esas tres condiciones: que la materia sea grave, que el conocimiento, que uno sea consciente de ello y que tenga libertad en lo que está haciendo, ¿no? Primero, en cuanto a la materia, obviamente no puede ser un pecado mortal si la materia es muy pequeña. Si la materia es muy pequeña, es imposible que sea pues un pecado mortal. Pues por ejemplo, no es lo mismo, ¿no?, pues decir pues una mentira pues en una cuestión que es muy intrascendente, que decir una mentira en algo muy grave, o por ejemplo una gran calumnia contra otra persona. En uno la materia no tiene entidad suficiente para que el pecado sea mortal, y en lo segundo sí la tiene. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, por cierto, en Marcos 10, 19, allí se nos recuerda cómo Jesús habló al joven rico: ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los pecados, ¿no?, de materia grave, que la Iglesia entiende por materia grave, estos que Jesús ha referido aquí en Marcos 10, 19 a este joven rico. Los voy a repetir. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Obviamente hay pecados cuya materia es más grave que otros, y también hay cualidades o circunstancias que hacen que por ejemplo, pues no es lo mismo, ¿no?, pues por ejemplo, acabar con la vida de un padre, de alguien al que debiéramos de tener, ¿no?, o especialmente, ¿no?, o faltarle respeto a nuestro padre, que faltarle respeto a una persona que es extraña. Bueno, pero decía que además, para que un pecado sea mortal, tiene que haber, en primer lugar, materia grave. En segundo lugar, tiene que haber consciencia, consciencia de que eso es grave. La ignorancia puede disminuir, la culpabilidad puede hacer que un pecado no sea mortal por falta de consciencia, o incluso puede eximir la culpa. Aunque no olvidemos
que aunque uno diga que desconocía que eso fuese pecado, que algo fuese pecado, no hay que olvidar que la ley de Dios está escrita no solo en las tablas de piedra de Moisés, la ley de Dios también está escrita en nuestra conciencia, con lo cual eso de arguir la falta de consciencia hay que tener cuidado con ello. Pero obviamente si falta consciencia de que algo era pecado, ese pecado no puede ser mortal. Como también un pecado no puede ser mortal si falta deliberación, libertad a la hora de cometerlo. Por ejemplo, si una persona ha realizado algo grave, pero bajo un desequilibrio o bajo un impulso de su sensibilidad en el que ha actuado cegado por un momento de un impulso pasional en el que no ha tenido deliberación plena de lo que ha hecho, pues es posible que el pecado no sea mortal. Puede haber circunstancias, presiones externas en las que la libertad de una persona está bastante limitada. En resumen, para que un pecado sea mortal hace falta que la materia sea grave, que tenga consciencia, conocimiento y que sea deliberado, es decir, que sea libre hacerlo. Aunque un pecado tuviese estas tres condiciones y por lo tanto pudiese ser un pecado mortal, estamos llamados a no juzgar a nadie, ¿no? Porque el juicio está en manos de Dios y no en manos de los hombres. Y este punto 395 que estamos comentando termina diciendo que los pecados mortales, para poder ser perdonados, requieren de los sacramentos del bautismo y de la penitencia. El sacramento del bautismo y el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o de la confesión, como queramos llamarlo, son la forma ordinaria de recibir el perdón de los pecados mortales.